Bueno, preso lima gade, hasingo gara. Egun guztioi eta eskerrik asko, pentsaurreko etortzeagatik. Deialdian ikusiko zenuten, eta atzakaldean ere bai, nola gaurko gure komunikazioak dauken helburu Foru Aldundiak eskuartean duen plangintza baten inguruko komunikazioa. Plangintza hori da, helburua da gure landa eremuan banda zabal ultrazkarra edatzeko proposamena edo ekimena. Eta gaur gure plangintza horren ondorioz deialdi publiko bat egin dugu aurten, eta deialdi horren enpresa irabazlea Telefonika da, eta beraz Telefonika iparraldeko eremuko zuzendari nagusia dugun Javier Zorrilla hemen dago gurenekin, eta bien artean egingo dugu komunikazioa. Testu ingurua labur-labur aipatuko dut, dakizuen bezala legealdi hasieran guk helburu bat markatu genuen, lurralde orekaren ikuspegitik uste genuen funtsezkoa zela, landa eremuko, baserriko familiek eta pertsonek edukitzea hiriko, kaleko bizi baldintza parekoak edo berdinak, hori da pixkat guretzako bentzet markatzen genuen helburu importantenetako bat, zaila, baina guretzako funtsezkoa, eta beraz, Landa Gipuzkoa Plus izeneko programa martxan jarri genuen. Eta hasieran Landa Gipuzkoa Plusek lan pare bat burutu ditu nagusiki. Alde batetik baserri bideak hobetzeko lana, behar handikoa zen lana, eta bestetik baita ere argindar instalazioak berritzea eta hobetzea. Horiek ziren bi urrats importante, eta hirugarrengo bat zegoen guretzako aitzindaria izan zitzakeena gure inguruan oraindik ikuste ez genuen ekimen bat azan justu banda zabal ultrazkarra edatzea baita ere eremu horietara. Hori izan markatzen genuen helburua, eta uste genuen hori zela funtsezkoa, izan ere dakizuen bezala, gaur egun gure bizimoduak, 21. mendeko familien eta pertsonen bizimoduak interneteko sarbidea oinarrizko elementu badu. Eta dakizue hor, arraila bat edo bretxa bat sortzen dela, internet azkarrerako, banda zabal ultrazkarrako, akzesoa daukaten pertsonen eta ez daukatenen artekoa. Eta hor, ikuste genuen landa eremuak zeukala desabantai oso importante bat. Arrazoi komerzialengatik, edaketa hori zonalde urbanoetara egin izan da askoz ere errazago, azkenean gertutasunak eta dimensioa baita ere, eta densidadea, populazio densidadea kortarako errestasunak ematen ditugulako, eta densidade hori, pixkat gutxitzen joaten den neurrian, gerozta zailagoa da komertzialki enpresak horri aurre egitea, diodan bezala, errentagarritasun irizpide batekin. Orduan, guk uste genuen, importantea zela, zerbitzu publiko baten edo ikuspegi publiko baten ikuspegitik, guk gehitzea eta ekarpen bat egitea eta enpresa pribatuen osagarri funtzio bat edukitzea, ikuspegi publikotik, eta beraz hori da deialdi honekin egin nahi izan duguna. Berriro diot, merkatuak askotan ez du eskaintzen koberturarik landa ingurunetan, eta beraz gure helburua da merkatua iriste ez den guneetara, administrazio publikoaren diru laguntza iristea, eta horrekin bizi baldintzak parekatzea hiriburukoarekin. Landa Gipuzkoa Plusen egin duguna izan da, target zehatz bat hartu. Landa Gipuzkoa Plus da programa bat Gipuzkoako 2005 biztanle baino gutxiago dituzten herrien kopurua, 59 herri dira. Eta gure helburua da, nola Eusko Jaurlaritzak dagoeneko herrioetan gehienetara eraman duen dagoeneko banda zabal ultrazkarra, beraz kaskoetan, hirigunetan badagoen dagoeneko hori. Gure helburua da, 2 kilometroko radioan dauden etxeetara iristea, baita ere banda azkar hori, banda zabal ultrazkar hori. Guk uste dugu, gu dakigula bentzet, ez dago horrelako kasurik Europan. Ez dugu ezagutzen horrelako kasurik, hain zuzen ere, telefonikaren eskutik, telefonikak daukan soluzioa da fibra optikoarena. Fibra optikoak beraz eramango du banda zabal ultrazkarra fisikoki etxeetara, eta guk horrelako kasurik Europan ez dugu ezagutzen. Agian egongo da, baina guk ez dugu ezagutzen horren modu ambiziosuan, landari ingurume bat kableatzen dan gunea, eta gure horregatik ematen diogu izugarrizko importantzia honi. Orain arte, deialdia, 2018ko deialdiak
2 milioi eta erdiko kopurua izan du, eta aurreikusten dugu datorren urtean 2019an beste 1,5 milioi eurorekin, bigarren deialdi batekin, 100ean target hori edo etxe bizitza horiek, berri diot, 59 herrietan 2 kilometroko radioan dauden etxe horietara, guztietara 100ean iristea. Hori da daukagun helburua 2 urtetan. Aurtengoan koska importante bat egiten dugu, gero datuak eta aipatuko ditugu, eta datorren urtean ja horrekin bukatuko genuke despliega guztia. Deialdi horrek baldintza bat izan dut, eta guretzako baldintza horiek azpimarratzea importantea da. Ikuspegi publikotik. Bat, guk nahi duguna da, enpresak, telefoniako eta telekomunikazioko enpresek, eukitzea euren eskaintza komertzialak egiteko aukera berdina, hirian eta landa eremuan. Kasu honetan, telefonikak egiten du despliege hori, baina garbi daukaguna da, beste enpresa batzuk ere eukiko balute eskaintza bat egiteko hori erabiltzeko aukera eukiko dutela. Baina, guretzako importantea da azpimarratzea, baldintza berdinetan hirian eta landa eremuan. Beste baita ere, gu jarri dugun baldintza izan da, 3 megatako, segunduko 3 megabaiteko abiadura edukitzea simetrikoa, igotzeko eta jesteko interneten. 300 megatako abiadura edukitzea simetrikoa. Hori izango litzateke datu importantea. Eta egotea azpiegitura hori prest, egon daitezken hemendik aurrerako soluzio edo eskaintzak bere gain hartzeko. Beraz, da, etorkizunari begira ere funtsezkoa izango den azpiegitura bat. Emango duelako eskaintza eta soluzio berriak eta oferta berriak markatzeko edo planteatzeko aukera. Eduki dugu balorazio batzorde bat, deialdi hori aurrera ateratzeko, eta balorazio batzorde horrek azkenean hobetsi du telefonikaren eskaintza. Eta beraz, zehazki esan da, kopuru zehatza, esan dut 2 milioi eta erdiko azala deialdia, telefonikari esleitu zaion diru laguntza, da 2.355.000 eurotakoa. Eta orduan, horrekin egiten duguna da, gogoratzazue, Landa Gipuzkoa Pluseko herriko purua 59koa dela, guk egingo duguna da, lehenengo deialdi honetan, 39 herritara despliega egin. Eta ez, 39 herritako baserri guztietara. Ondo ulertzeko, egongo dira 10 herrietara ez gara iritsiko, 39tara iritsiko gara, eta ez guztietara. Bigarren kolpean iritsiko gara 39 herritako guztietara, falta direnetara, eta gainontzeko 10 herrietako guztietara. Beraz, 2 urtetan 100% iritsiko gara. Lehenengo pausuan, didan bezala, 39 herritako baserri desentetara, askotara. Hori ulertzea guretzako importantea da, ez ditugu sortu nahi ez dara espektatiba gilegi. Aurten iritsiko gara diru laguntzak eskaintzen duen kopurua, eta bai egia da, jendeari esan batzaiola, urrengo urtean ja 100% iristeko aukera edukiko dugula deialdi berri baten bidez. Hori da guretzako azpimarratzeko konzeptu importante bat. Kopurua, lehenengo deialdi honetan, kalkulo egiten dugu 2.000 baserrietara iristeko aukera edukiko dugula. 39 herri horietan. Eta hori kuantitatiboki oso importantea, baina kualitatiboki ere guretzako oso importantea. Lehenik eta behin esaten dudan bezala, soluzio teknologikoa kablea izango delako. Beraz, fisikoki iritsiko dira baserrietara. Ez dugu ezagutzen Europan horrelako kasurik. Eta abiadura horretan baita ere. Ez da bakarrik fisikoa da, baita ere abiadura horretan. Eta hortik aurrera gauza handirik ez. Xehetasunetan sartu daitezke zalantza balean badaukozue, baina gure partetik bintzat, garbi dagoena da, legealdi honen hasieran egin genuela lurralde orekaren aldeko apustua, guk uste dugula ezin dela Gipuzkoan lehen eta bigarren mailako hiritarrik egon, ezin dela hiritar batek esan, adibidez familiarekin ezin dela landa ingurune batera joan, etxe bat erosi, baserri baten egon, edo baserritarak beak bere etxean gelditu familia hazteko, ez daukelako oinarrizko baldintzarik. Nik uste dut horrela sortu daitekela diskriminazioa de facto gure lurraldean, eta gainera Gipuzkoak ematen ditula geografikaki aukerak diskriminazio posible hori gainditzeko. Herri txikia gara, lurralde txikia gara,
Eta beraz, egiteko ditugun apustu guzti horiek egiteko aukera erreala daukagu, baldin eta administrazio publikoak bere esfortzua egiten baldin badu kasu honetan. Eta bistan da, une honetan daukagula elkarlan bat, Telefonikak bere azpiegiturak instalatuko ditu gure diru laguntzaren eskutik. Beraz, ikuspegi publiko eta pribatuko elkarlan bat izango da hemen burutzen ari garena. Y resumiendo muy brevemente, para mí es fundamental subrayar que la Diputación Foral de Guipúzcoa, desde el principio de la legislatura, ha hecho una apuesta inequívoca en favor del equilibrio territorial del territorio de Guipúzcoa. Y Guipúzcoa, en ese aspecto, tenía un peligro importante, y es el de que se produjera una especie de división entre la ciudadanía, entre el ámbito urbano, los ciudadanos que viven y ciudadanas que viven en entornos urbanos y los que viven en un entorno rural. Precisamente la gente que vive en los caseríos, en las casas diseminadas, son las que corren peligro de no poder disfrutar de las ventajas de las infraestructuras, de las facilidades que tiene una persona que vive en una ciudad. Y la apuesta que se hizo de la mano de la Landa Guipúzcoa Plus precisamente fue poner las bases para que no se pudiera producir esa discriminación, esa división entre ciudadanos de primera y de segunda en diferentes aspectos muy importantes en Guipúzcoa. Eso hoy lo vamos a presentar de la mano de Javier Zorrilla, que es director general de Telefónica en la zona norte, porque la iniciativa de extender la banda ancha ultrarrápida al ámbito rural del territorio de Guipúzcoa, pues tuvo una convocatoria, y la empresa que ha sido adjudicataria de esa convocatoria ha sido precisamente la empresa Telefónica. La solución que se ha establecido es la extensión de la fibra óptica nosotros el target que tenemos es el de 49 municipios menores de 2.500 habitantes en el territorio de Guipúzcoa. Vamos a realizar 2 convocatorias públicas, la primera adjudicada ya para 2018 y la segunda para el 2019, y con la suma de las 2 convocatorias pretendemos llegar al 100% de los caseríos, de las casas, del ámbito rural, de los municipios de menos de 2.500 habitantes de Guipúzcoa, en un radio de 2 kilómetros con respecto al casco de los municipios. Ese sería el target, el objetivo fundamental de esta convocatoria. Y pensamos, por lo tanto, que en 2 años llegaremos a cumplir el 100% del objetivo marcado. En la convocatoria estamos hablando de unas 2.000 casas, 2.000 caseríos que van a tener posibilidades en 39 municipios para acceder a esta infraestructura, y en un segundo paso, en la convocatoria del año que viene, se producirá ya el conjunto de los 49 municipios y el conjunto de los edificios y de las casas de todos esos municipios. Es importante subrayar que desde el punto de vista cuantitativo es muy importante, pero también desde el punto de vista cualitativo. Hablamos de que estas zonas van a tener, en este momento para mí es clave decir, van a tener las mismas condiciones desde el punto de vista del acceso a Internet que, por ejemplo, los ciudadanos y ciudadanas de San Sebastián. Es muy importante visibilizar eso, ¿no? Que un caserío de Larraul va a tener la misma conexión por cable, o la posibilidad de tener la misma conexión por cable, que un ciudadano o una ciudadana del barrio del Antiguo de San Sebastián. Y eso, yo creo que en este aspecto, mirado así, por ahora por lo menos nosotros no conocemos un caso igual en toda Europa. La posibilidad de que se extienda, en este caso el cable, la fibra óptica, físicamente a la inmensa mayoría del ámbito rural de los pueblos pequeños de un territorio. Y por eso pensamos que cualitativamente hablando es muy importante, más allá de los números, el hecho de que damos un paso en el equilibrio territorial del territorio de Guipúzcoa, que es único en nuestro alrededor. Y es una iniciativa pionera, pero que tiene una afección, en este caso, en un primer movimiento de 2.000 casas, 2.000 familias que van a tener ese servicio, y hacemos el cálculo de que en su conjunto aproximadamente 4.500 familias van a tener en las 2 convocatorias la posibilidad de acceder a esta fibra óptica. Y por eso es un día especialmente
alegre, es un día especialmente importante para la Diputación Foral de Guipúzcoa, para todas las personas que hemos estado en esta iniciativa. Desde luego, aquí tenemos a Ainhoa, que es la diputada de Promoción Económica y de Medio Rural, y Iñaki Lavaque, que es el director de Equilibrio Territorial Equilibrio Territorial, perdón. Y yo creo que a ellos hay que dar sobre todo las felicidades por el trabajo que han realizado, pero sobre todo también a Telefónica por el esfuerzo que ha desarrollado. Ha sido una colaboración, una cooperación entre las dos organizaciones, una pública y otra privada, una empresa, pero yo creo que el fruto es consecuencia de muchas horas de trabajo, de un esfuerzo muy continuado, y hoy es el día en que hoy estamos estableciendo ya la consecuencia de ese trabajo, que es una consecuencia que para mí es fundamental. Pues por lo demás, Javier, aquí te doy la palabra. Bueno, esto no es fruto de un trabajo aislado, porque la verdad es que con la Diputación Foral de Guipúzcoa mantenemos en otros ambientes y en otros proyectos de digitalización mucho trabajo que hacemos en común. Creo que estamos lo suficientemente cómodos y exigidos por la Diputación en términos de dar todo lo mejor que tenemos, y lo cierto es que es verdad que este proyecto ha tenido una complejidad técnica importante, porque probablemente casi nadie lo afronta por rentabilidad, por problemas, por orografía, porque es tan difícil llevar en ocasiones la fibra como la alimentación eléctrica de la fibra, en fin, problemas técnicos muy relevantes. Pero lo cierto es que además partíamos de una base en la que probablemente la Diputación Foral podía sentirse muy satisfecha en términos de lo que entregaba a los ciudadanos, porque Telefónica ha desplegado en Guipúzcoa las unidades inmobiliarias que hacen que el 86% de la población ya esté cubierta con fibra óptica. Eso, por darles un dato, significa que tienen sustancialmente, y digo sustancialmente porque es así, más fibra los ciudadanos de Guipúzcoa que los ciudadanos de París, que los ciudadanos de Londres y que los ciudadanos de Berlín, por ejemplo. O sea, es una ciudad más conectada. Bueno, dicho esto, es decir, están más o menos comparativamente la comparación es más asiática, es decir, Corea y Japón son más comparables las ciudades de Corea y Japón a Guipúzcoa. Y bueno, pues el diputado y su equipo, Ainhoa e Iñaki, podían haberse quedado muy tranquilos y vinieron y dijeron: oye, ¿por qué no nos contáis cómo veis esto? Y hablaron con el resto de técnicos, el resto de operadoras, y se fueron a este proyecto que bueno, ya te pone en el sumum, ¿no? Ya te pone en la capilaridad máxima que puedes tener insisto, y él lo dice con mucha claridad, porque se llega con la misma tecnología con la que llegamos al polígono del centro a la empresa a Nanogune, a las empresas de alta tecnología. El caserío va a tener el mismo tipo de acceso y la misma posibilidad de acceso a servicios de gran público, es decir, televisión, entretenimiento, internet, pero también de empresas. Es decir, allí podía instalarse, voy a decir, una salvajada, una fábrica de coches. Entonces, nosotros en este proceso estamos muy implicados, y además sí es cierto que democratiza muchísimo el acceso a las nuevas tecnologías para todos los ciudadanos de esto, también para todos nuestros clientes, y claro que contribuye a que no exista brecha digital alguna. Insisto, la exigencia de la Diputación en este caso es máxima, es máxima. Es verdad que no hemos visto todavía en nuestra experiencia un enfoque que te lleve hasta ese nivel de capilaridad con fibra, porque hay soluciones radio, etcétera, que dan buenas velocidades, pero en este caso, oye, yo creo que es la mejor, la óptima. Además, como nosotros tenemos, dentro de algunos años todavía, que serán pocos, pero tenemos la intención de cerrar la red de fibra, de la red de cobre. Tenemos ya 2 municipios en Guipúzcoa, de hecho, que solo tienen fibra, que ya no tienen cobre, que son Lizarcha y Legorreta. Lo sabéis mejor que yo, claro. Y eso es lo que queremos hacer con todos los municipios. Y a partir de ahí, pues ahora vamos a tener que seguir trabajando en hacer el despliegue, que no es sencillo, como sabéis, pero tenemos que ir. Además, hemos aprovechado la sinergia. Sí quiero hacer una aclaración, es decir, porque cuando normalmente se dice Telefónica recibe una subvención, Telefónica es el vehículo tecnológico de la Diputación,
para hacer llegar la ayuda que la Diputación da al ciudadano, es decir, la subvención es, digamos, finalista. Es decir, el señor del Baserri recibirá la subvención en términos técnicos, porque, de verdad, para Telefónica, en términos de rentabilidad, etcétera, 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 pues no es la última de sus prioridades porque la tiene, pero es una prioridad que se hubiera retrasado bastante, para que nos vamos a engañar. Pero lo cierto es que en el camino en que estamos sí que esto nos da ciertas sinergias y hemos aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid para hacer un esfuerzo superior y hemos desplegado además otras 3.458 unidades inmobiliarias en el entorno de esos caseríos, que pueden ser polígonos, pueden ser casas, pueden ser poblaciones más pequeñas, que también van a tener acceso a estas condiciones de la fibra, ¿no? Y no demasiado más. Yo realmente es tratar a los caseríos como si fueran, lo decía muy bien, como si fueran el centro de San Sebastián. Es una iniciativa a la que nos sumamos encantados, junto con las que tenemos de emprendimiento, como Open Future, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo cierto es que trabajamos muy cómodos con la Diputación y creo que Guipúzcoa juega en primerísima división en términos de conectividad, de digitalización y de equilibrio en la brecha digital en este momento. Bueno, ez dakit, daukazuen galderarik, gauzaik, badakigu oso tema teknikoa dela, eta orduan eskatu dizu pixkat, perspektiba pixkat dukitzea eta ez gehiagik sartzea hor behatzaz, ezagutza tekniko ondirin nibiltzea ez daukat, baina, bueno, bai. Bai, noski baietz. Bai. Está preguntando lehenik eta behin, bai, egia da, fibra optikoa iritsiko dela baserrira. Beste gauza bada, bertaraino, beste gauza bada, gero horrek ekarriko duena gero eskaintza bat, ez? Eta orduan eskaintza hori biztan da baserritarrak hartu ahal izango du, ala ez, baina behintzat guk egiten duguna da azpiegitura iritsi dedila eta iristea baserriraino bertaraino, ez? Nos hablamos de que la pregunta es lo que preguntan ellos. Bueno, a partir de ahí, como es un proceso, aquí hay un proceso especial en el que nosotros vamos a ir dirigiéndonos a cada uno de los responsables de los caseríos para informarles y a partir de ahí, según vayamos desplegando la red, llegará a la puerta del caserío y pasará exactamente lo mismo que pasa cuando un señor va a una tienda, contrata la fibra, aparecerá nuestra gente, le instalará allí el router, el HGU, el Desco si tiene televisión y la parte de wifi y operará normalmente sin ningún tipo de diferencia con esto. La única diferencia es que sí vamos a ser proactivos en términos de dirigirnos a ellos para pedirles que nos permitan dirigirnos a ellos, porque es un tema de RGPD que nosotros tenemos que respetar. Pero la operativa va a ser exactamente igual que la que tiene cualquier cliente residencial de Telefónica para contratar Movistar Plus o Movistar o cualquier otro servicio. Y el coste igual. La tarifa es estándar, es decir, no hay tarifas específicas. La consulta son los dueños de los caseríos, es posterior, quiero decir, se lleva hasta la puerta, quiere el bono de servicio. Sí, no, a ver, la cobertura está, tenemos que tirar la última milla, pero la cobertura la vamos a desplegar exactamente igual. Es decir, el que no quiera, pues lo va a tener allí. No entiendo que no quiera, pero lo va a tener allí. Se podría hacer la similitud digamos, del baserritarra al ciudadano. O sea, como el ciudadano tiene aquí el cable, digamos, hasta su edificio, hasta la fachada, pues lo mismo tendría en la de su casa o de su caserío. Igual, o sea, igual en las mismas condiciones. Es completamente transparente para el usuario. Bai, a ver, dauzkagun 10 herriak, kanpo gelditzen direnak, dira Antzola, Belauntza, Berrobi, Elduain, Gaztelu, Ernialde, Irura, Lizartza, Olaberria eta Orexa. Gero pasatuko dizu hori nahi baduzu. Herri horietan
arazoi tekniko eta ekonomikoagatik oraindik ez da posible lehenengo deialdian, baina bigarrengoan egingo dugu. Eta gero egia da, kuriosoa da, beste datu kuriosoa da, lehen esaten nuen ez, hor daude 10 herri hauetan ez da egingo, lehenengo deialdian, eta 39etan etxe guztietan ere ez. Baina herri batzutan 100% iristen gara. Eta horiek dira, esango dizut, Alkiza, Altzaga, Arama, Baliarrain, Gaintza eta Larraul. Horietan, 100% hartuko du, edukiko da aukera hori. Baina, diodan bezala, azkenean, datorren urteko deialdiarekin, iritsiko gara, 59 herriotako 100%. 2 kilometroko radio horretan. Lurraldearen begiraz, geografiko esatezu? Nik uste dut esaten zela, 40.000. Bai, datuak geografikoki 59 herri hauek Gipuzkoaren eren bat suposatzen dute, lursailaren landa eremuak kontatu ezkero. Eta biztanlegoa berriz, 59 herri hauetan 40.000 pasatzen ditugu. Gipuzkoako 5,5. 719.000 ditugu gutxi Gipuzkoak, 40.000 eta zerbait 59 herri hauetan, beraz, 5,5 biztanlegoa. Pues en Alemania hacen que, por ejemplo, si aquí en Lizartza tenemos fibra en todas las casas del núcleo de población, en Alemania no, en el mismo nivel de municipio. Es decir, el despliegue que hay en Euskadi y en el Estado español en este momento de red es más que el que hay en Francia, Alemania, Gran Bretaña e Italia juntos. Es decir, en este caso, y Euskadi está a la cabeza en términos de penetración contra otras comunidades del Estado español. Es decir, en este momento, ya digo que el Estado español es frente a Alemania, Corea y Japón. Es decir, el esfuerzo que ha hecho Telefónica, también otros operadores, pero mucho menos, porque al final la liebre de todo esto ha sido el despliegue de Telefónica, ubica a Euskadi en este momento por encima de algunas comunidades en ese nivel de esto. Cuando me preguntas por qué es único, y es único en Europa también, y probablemente único en el Estado español, es decir, en el top del despliegue, porque todavía no ha habido ninguna comunidad que se haya planteado, o sea, hay comunidades que están pensando todavía en las pequeñas poblaciones, en núcleos más pequeños, etcétera, 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 sacando determinados proyectos de apoyo que aquí ya las diputaciones y el gobierno vasco han ejecutado hace años. Los polígonos, poblaciones menores de 2.000 habitantes, etcétera, 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 y hemos colaborado con diputaciones, con el gobierno vasco a la hora de implantarlo. Es decir, estamos un paso más allá en ese sentido, por eso es único. Es decir, terminarán llegando en los alemanes, etcétera, etcétera, pero están en este momento por daros un dato, de 2015 a 2016 hemos invertido en todo el Estado, pero esto es top, el Guipúzcoa es top de cobertura. 11.000 millones de euros. El cálculo es que el resto de los países europeos están a centenas de miles de millones de euros en términos de compararse al despliegue que hay, digamos, en Guipúzcoa. O sea, pues ya vamos a compararlo directamente con Guipúzcoa. A centenas de miles de euros. Y ya una última pregunta de otro tema, si me lo permite el diputado general. Con respecto al recurso que han anunciado que va a interponer la Asociación de Transportistas ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco con relación a la nueva norma foral del peajes, en la N1 para camiones y en la P. Sí, nosotros ya confiábamos en la original, en la norma foral original, que no existía ningún tipo de discriminación ni directa ni indirecta. Ha habido un cambio con respecto a la primera. La segunda norma foral
ya establece un escenario de certidumbre en torno a que efectivamente no se está produciendo con el peaje actual una discriminación ni directa ni indirecta. La diferencia es que antes no teníamos los datos y ahora los tenemos. Con lo cual, si en aquel momento un recurso para nosotros no tenía ningún sentido, el actual, el que se vaya a poner, lo tiene mucho menos. Por eso yo tengo que trasladar muchísima seguridad a la hora de la defensa y del resultado final de ese recurso. Yo creo que no llegará a ningún término porque precisamente tenemos los datos fehacientes que demuestran que no existe ningún tipo de discriminación. Bai, guk lehenengo elegitearekin garbi geneukan ez zegoela bidesarietan ez zuzenean eta ez zeharka inongo diskriminaziorik, baina orain kontan bigarren foru arau honekin ja hori frogatu egiten dugu datuekin. Orain arteko bidesarien ibilbideak frogatzen eta datuek frogatzen dute ez dagoela inolako diskriminaziorik. Horregatik uste dut bigarren elegite horrek, bigarren foru arauari egingo zaion bigarren elegite horrek ez daukala inongo ibilbiderik, guk frogatzeko aukera daukagulako eta horrela egingo dugu, ez dagoela une honetan Gipuzkoan inolako diskriminaziorik. Bai? Volvemos al Bai? Son los menores de los casos, pues son muy pocos, o sea, muy pocos, pero ahí tendremos que aplicar una ya tecnología radio, en la que intentaremos llegar con 100 megas, que es bueno, una velocidad muy respetable, pero será el menor de los casos. Eso no matiza en absoluto, no matiza en absoluto, me va a permitir la expresión, ¿no? La pasada que es este plan en términos de llegar hasta el último de los ciudadanos y al último de los clientes con fibra. Es decir, en Telefónica esa es nuestra visión 2022. Una red que llega a todo el mundo, 23, una red que llega a todo el mundo con fibra óptica.